continuación lo tenemos a República Dominicana, que al ser una isla no ha tenido los embates que han tenido los otros países de Centroamérica. Y en este caso, Martín nos va a ayudar a contestar. Ellos tienen mucha también experiencia en la criada de reinas, algunas de las inquietudes que ustedes nos hicieron saber a través del foro. Entonces, Martín, te preguntamos. Acá hay una pregunta que la voy a leer despacito porque es complicadita. Si los zánganos nacen de huevos no fecundados y después son estos zánganos los que fertilizan a la próxima reina descendiente, también van a ser descendientes las reinas de la misma reina anterior. Acá la persona que nos pregunta dice, entonces no hay variabilidad genética en la colonia. Y él mismo dice, ¿o cómo se da este intercambio? ¿De qué manera las abejas aseguran que haya variabilidad genética? Mati. Muy bien. Primero, muchas gracias por permitirnos pertenecer a este grupo y estar en este foro. Muchas gracias al equipo. Es importante destacar el tema de equipo, Argentina, Dominicana, Costa Rica, todos los países que están sumados. Es muy claro cómo se da el intercambio genético entre las abejas, y es que las abejas reinas se van a fecundar con muchos zánganos, 7 hasta 17 zánganos, pueden ser más. Por lo tanto, se van a ir a fecundar a una zona de concentración de zánganos, donde hay zánganos de diferentes colmenas. Muy rara vez se van a fecundar con zánganos de sus propias colmenas, aunque pudiera ocurrir. O sea que por eso hay variabilidad, porque las reinas salen a fecundarse lejos, con zánganos de diferentes colmenas, muchas veces ni siquiera, que es lo más normal, del mismo apiario. Y ahí se da el intercambio genético. Perfecto. Después, otra pregunta sobre reinas. Hay una inquietud que dice, ¿de qué se alimenta la reina cuando es adulta? Ellos entienden que la reina ha sido alimentada especialmente con jalea real mientras está en la celda. Cuando la reina nace, ¿de qué se alimenta? Se sigue alimentando con jalea real, la siguen alimentando con jalea real. O sea, esa capacidad de la reina de poner esa alta cantidad de huevos, 2000 y más huevos en un solo día, solamente consumiendo alimento especial pueden hacerlo. Con la siguiente pregunta, enganchamos con la siguiente, que dice, hay uno de los participantes que nos cuenta que no tiene muy claro cómo se desarrolla la superpoblación de una colonia. Entonces él dice, ¿la reina pone los huevos en forma constante o la cantidad de huevos que pone los pone de acuerdo a la cantidad de alimento disponible? Martín. Correcto. La reina pone en función de la cantidad de alimento disponible. Por lo tanto, ante grandes flujos de néctar y polen disponible, la reina pondrá grandes cantidades de huevos y entonces la población va creciendo. Porque también las abejas no son como las personas. Ponen huevos en función de la capacidad que tenga la colmena para mantener esa cría. Mientras va creciendo la colonia, sigue creciendo la postura, sigue creciendo la población, y cuando la población llega a su máximo esplendor, entonces es que se da esa gran mielada, esa gran producción de miel. Poquitas abejas no producen gran miel. Muchas abejas, grandes poblaciones, son las que van a producir miel rápidamente en función de la disponibilidad en el campo, en la flora. Ucrania, Guatemala y Dinamarca. Les damos la bienvenida a esta gente que se ha conectado ahora. Y vamos a seguir. Otra de las consultas que nos han hecho en estos días tiene que ver con el tema de flora y flora disponible. Entonces, hay dos preguntas que se repitieron mucho. Una dice, ¿todas las flores sirven como fuente de recolección de néctar para las abejas? Y la otra dice, más allá de la flora natural de cada zona, ¿qué se recomienda plantar para alimentar a una colmena? Martín. Bueno, muy importante. No todas las flores son apícolas. No todas las flores las visitan las abejas. Y de esas flores que las abejas visitan y que tienen néctar y polen, unas tienen néctar y polen, otras tienen mucho néctar, no tanto polen, otras básicamente polen. O sea que es importante conocer bien la flora en el entorno que estamos trabajando.
Y cuando queremos mejorar esa flora, la recomendación que nosotros ofrecemos a las personas que están interesadas en mejorar la flora de su entorno es que tienen que plantar especies que ayuden en los momentos de poca floración. Y ahí hay que dividir un poco el tema. Si estamos hablando de climas tropicales como el nuestro, donde siempre hay sol disponible, yo diría sembremos plantas para los momentos de escasez, para la crisis. Si estoy pensando en un clima templado, me gustaría sembrar plantas de inicio de temporada para que ayuden a las abejas a arrancar en primavera y tal vez algunas plantas que finalicen la temporada para que florezcan tardías y ayuden a las abejas a hacer reservas para la invernada. O sea que yo creo que poner un apiario en un lugar donde no haya flujos importantes para producir miel, no puedo sembrar plantas para producir miel. Sí lo puedo hacer, pero es muy difícil. Ahora, si estoy en un lugar bueno, que produce una buena mielada, pero quiero ayudar a las abejas, siembro para la escasez en el clima tropical y para el inicio de temporada en primavera o finalización del otoño en los climas templados. Y respecto a las especies, mencionar especies, la verdad que no sería lo más correcto. Yo creo que hay que buscar en el lugar local, donde hay tantos países del mundo entero, y preguntar a los botánicos, a los técnicos apícolas, cuáles son las especies que florecen en esos momentos de escasez o que son de floración temprana o tardía para que nos ayuden a sembrar cuáles lugares. O sea, que visiten sus técnicos, sus botánicos, que sería lo más correcto, los libros, y busquen esas especies. Porque yo comenzar a mencionar especies de aquí de mi país, hay un listado y podemos mencionarla, y Costa Rica y Argentina tendrán sus especies, pero cada uno en su lugar específico también varía mucho. Si el bosque es seco, es húmedo, o sea, cada quien tiene igual la especie que se adecua al lugar donde va a instalar su apiario. Muchas gracias. En este tema de la flora, nosotros vamos a subir en estos días a los materiales del curso una lista de flora apícola en Argentina, una costarricense, una colombiana y una de República Dominicana. De esta manera ya vamos a tener cubierta una gran cantidad de climas dentro del mundo, donde ustedes pueden al menos tener una idea de cuál es la flora apícola más afín al lugar donde ustedes están instalados. En este sentido, y seguimos hablando de flora, le vamos a pedir a Ana que nos comente cuál es la situación en Costa Rica, también en relación al sembrar para las abejas. Ana. Sí, aquí nosotros, digamos, los productores sí tienen la cultura de sembrar para las abejas. Para nosotros es importante porque, como les decía, el país es sumamente pequeño, entonces también aprovechamos y hacemos barreras vivas que tengan esa doble función, tanto de no dejar que las abejas salgan directamente cerca de caminos o donde vaya a pasar gente, como que también alimenten a las abejas. Por lo general, aquí se utiliza mucho esto de siembra de especies nativas, porque siempre lo mejor es sembrar especies que ya están adaptadas a la zona con plantas, y se utiliza mucho para la producción de miel de meliponas. Todo lo que son esas abejitas sin aguijón, que no pican, para ese tipo de abejas es que se utiliza mucho. Y hay ciertas plantas tradicionales en los grupos que los mismos productores ven que las abejas las visitan, ellos recolectan la semilla, y cuando llegan a la reunión de la localidad de apicultura, porque aquí se manejan por grupos, intercambian semilla y me dicen, mira, esta semilla es buenísima porque todas las abejas le llegan, y ellos van, las dispersan cerca del apiario o de su casa, y así las van sembrando. Bien, muchas gracias. Seguimos hablando de flora. Le vamos a preguntar ahora a Enrique qué puede agregar sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, agradecerle a Martín, ahora que te veía, Martín, también docente de nuestra licenciatura en Apicultura para el Desarrollo, desde allá, desde Dominicana. Seguro en los próximos vivos van a tener a muchos de los docentes de esa carrera de la que estamos orgullosos. Volviendo al tema de la flora, lo dijo, creo, Martín
bien claro el hecho de que, digamos, el listado de especies sirve para cada territorio, y yo le agregaría, y para cada momento, porque lo que servía hace unos años atrás no sirve ahora, y la idea es que con este efecto del cambio climático la dinámica va a ser cada vez mayor. Entonces, primera recomendación es, todos los países tienen listados de flora de interés apícola. Todos, alguna vez. Yo recuerdo que el primer trabajo que presenté a un congreso cuando iba a la escuela secundaria era sobre la flora apícola del partido de Tandil. Creo que todavía quedaban algunos dinosaurios por las sierras de Tandil. Pero, digamos, eso cambia mucho en el tiempo, y si hay, creo, un elemento en el que nosotros decimos la experiencia en los territorios, el saber de la gente tiene mucho valor, es este de la flora apícola. De hecho, digamos, ustedes tienen en la bibliografía de este curso el manual de apicultura para ambientes subtropicales, y la esencia de ese manual, que son las curvas de floración, fueron hechas por alumnos de una red de escuelas agrotécnicas, alumnos secundarios. O sea, la observación es muy, muy importante, tanto en términos de cuáles son las especies más útiles para cada una de las etapas, cuál es la que aporta néctar, cuál es la que aporta la mejor miel, y a partir de eso ajustamos el manejo. También, digamos, cómo el ambiente afecta la floración. O sea, la gente del bosque seco, la gente con experiencia en el bosque seco, sabe que si en el bosque seco llueve en la época de floración es un problema. Digamos, hay mucho que podemos aprender consultándole a la gente que tiene experiencia en los territorios. Como dije al principio, digamos, la relación de las abejas con las flores es la esencia de lo que estamos hablando. Quizás Martín lo perfeccionó un poco más el concepto, y lo que Martín dijo, en realidad de lo que hablamos es la interacción de la colonia con el ambiente, no de las abejas, y vamos a algo que nosotros como equipo lo tenemos muy internalizado, que es que el individuo es la colonia, la que interactúa con el ambiente es la colonia. Entonces yo mismo me corrijo de lo que dije hace un rato y digo, el producto de la interacción de la colonia con el ambiente. Esto depende de las curvas de floración. Y lamentablemente esas curvas de floración cada vez van a estar más afectadas por la intensificación de la producción agropecuaria y por el cambio climático. Bien, gracias. Ya somos 2.433 personas conectadas, y se han sumado Francia, Nicaragua y República Dominicana, Martín, así que portarse bien que te están mirando. Bien, acá vamos a empezar ahora con las preguntas que ustedes nos están compartiendo vía chat. Siguiendo con el tema de abejas y flores, aquí preguntan si las abejas salen todos los días a recolectar néctar. ¿Quién la quiere tomar? Ana. Ana, ¿salen todos los días las abejas a recolectar néctar? Sí, las abejas salen todos los días, no solo a recolectar néctar, a recolectar todo lo que ellas ocupen, ¿verdad? Porque si ocupan polen, entonces van a salir a recolectar polen, también recolectan propóleos. Entonces, ellas siempre van a haber abejas que se encargan de esa parte, que no es el mantenimiento del nido, sino que más bien ellas son las proveedoras, ¿verdad? Son las que salen a trabajar afuera para traer al nido, a la casa, lo que están ocupando. En el caso de nosotros en el trópico, ¿verdad? En el caso de las abejas que invernan porque hay nieve, entonces la situación cambia, ¿verdad? Ellas bajan su metabolismo y lo llevan a un punto donde se mantienen en una bola invernal, y entonces esperan a que haya ese cambio en el clima, temperatura, que empiece la floración y van a empezar a salir. Pero en el caso de nosotros, en el trópico, ¿verdad? Que en todos los días saldrán a pecorear las abejas. Bien, gracias. Martín, vamos a seguir con la genética. Así que ahí va. Acá hay un grupo que tiene dudas sobre el origen genético de los zánganos y obreras, y no entienden por qué las obreras vienen de huevos fecundados y no son tratadas, no pueden ser fertilizadas. Bueno,
la parte de por qué no pueden ser fecundadas es la pregunta interesante. Yo pienso que, o sea, una reina, para que sea una reina, es un huevo fertilizado que ha sido debidamente alimentado con jalea real, una jalea real especial, que no es la misma que alimentan las larvas de zánganos y obreras, ha sido criada para ser una reina y en su momento hace los vuelos de fecundación, entonces se fecunda y es una reina ya productiva, vigorosa y la que pone. O sea, a diferencia de las obreras, cuando ya es una obrera, no puede fecundarse, ya no. Ahora, lo que pasa, la pregunta ambiental es por la confusión de que a la falta de la reina por mucho tiempo, las obreras comienzan a desarrollar su aparato opositor, pero solamente van a poner huevos de zángano porque son huevos no fertilizados. Una colonia, cuando llega a esa etapa de obreras ponedoras, prácticamente está perdida desde el punto de vista del apicultor. Bien. Gracias, Martín. Acá nos preguntan, creo que tienen claro de dónde sacan el néctar para la miel y también el polen, pero Enrique, tenemos una pregunta que dice, ¿de dónde sacan las abejas el propóleo? Es una pregunta muy, muy interesante. El propóleo es un elemento básico para el funcionamiento de la colonia y es producto de la recolección de resinas que producen los árboles. Las abejas recolectan esas resinas, las procesan dentro de la colonia y luego la utilizan para recubrir los panales, para recubrir la colmena y demás. O sea que el origen del propóleo son resinas producidas hay especies, lo mismo que pasa con la producción de néctar o de polen, hay especies que son particularmente productoras de resinas, hay algunas especies también del bosque seco, bueno, género oposa, hay especies que producen muchísimas resinas, otras menos, y algunas prácticamente nada. De hecho, en ambientes donde no hay especies que producen resina, la disponibilidad de propóleo dentro de la colonia es un problema para la supervivencia de la colonia. Bien, gracias. Ana, acá nos están preguntando, ¿cuánto vive una reina? ¿Cuál es la longevidad de una reina? Una reina puede vivir, para nosotros, en este clima que tenemos, que todos los días hay postura, que el ciclo no para nosotros la vida útil de la reina es de 1 año. Aquí se les recomienda a los productores que cada año cambien sus reinas, y el cambio de reina se hace anual. En otros países de Latinoamérica recomiendan cada 2 años cambiar la reina. Pero una reina puede llegar a vivir hasta 5 años, ¿verdad? Depende de cómo la cuides y cómo esté ella, ¿verdad? Ya simplemente ya va a ir declinando su postura y va a ser cambiada. Entonces, pero la longevidad de la reina es bastante, comparada con la obrera, que las obreras viven tan cortos periodos que son meses, ¿verdad? Entonces, sí, ellas viven bastante. Bien, gracias, Ana. Enrique. No, quería agregar algo respecto a la vida útil de la reina, o sea, recalcar o reforzar la idea de que, bueno, eso fue dicho hace muchos años, ¿no es cierto? Dadme una buena reina y os devolveré una buena cosecha. La esencia de la colonia, sobre todo en términos productivos, es la edad y la calidad de la reina. Yo siempre digo que nosotros, digamos, cuando uno repasa o hace memoria y se acuerda de cosas que leía cuando era chico, digamos, los libros de hace unos cuantos años atrás tienen algunas cosas que hoy nos resultan casi ridículas. Y una de esas cosas, de hecho, creo que no había libro de apicultura que no tuviera algún capítulo que dijera cómo identificar una reina vieja. Y eso es, o sea, nosotros necesitamos cambiar una reina nueva por otra reina nueva. Cuando encontramos en la colonia una reina vieja, ya es tarde.
ya esa colonia ha perdido, y de hecho, digamos, la eficiencia en el recambio de reina tiene mucho que ver con la edad de la reina. La eficiencia del recambio de reina es mucho mejor cuando nosotros reemplazamos una reina que todavía está en condiciones de producir una buena cantidad de feromonas y demás por otra reina nueva. Entonces, tener en claro, y eso es importante porque también de hecho, hay libros no tan viejos que hablan de que las reinas se recambian cada 2 años, cada 3 años, o esta idea de recambiarla cuando está vieja. Eso digamos, no responde a los conceptos de una apicultura moderna en los tiempos que hoy nos toca vivir. Bien, antes de seguir, 2 aclaraciones. Todo el tema de instalación del apiario lo vamos a estar viendo en el próximo módulo, así que vamos a guardar las preguntas y las inquietudes para el próximo vivo. Y el otro tema es, ahora están preguntando mucho sobre el cambio de reinas, cómo se hace y demás. Ese es un tema que vamos a ver en el módulo 3. O sea que este es un curso con mucho suspenso. Vamos a ir paso a paso y vamos a ir entendiendo por qué se van dando estas cosas. Presten mucha atención al tema de la feromona. La reina lo maneja con eso, ¿no? El declive de una reina también se produce porque se va gastando y va teniendo menos señales a sus obreras y a su colonia. Entonces, esas preguntas que ustedes están mandándonos hoy, vuelvan a anotarlas en un papel, las pasan al foro del módulo 2 y 3. Después de haber leído. Y a lo mejor encuentran la respuesta antes del próximo vivo. Vamos a seguir contestando estos temas que tenemos en cartel en el módulo 1. Acá hay una pregunta muy interesante, fíjense. Dice, ¿qué superficie aproximada? Ellos han leído que en una etapa de la vida las abejas son exploradoras, pecoreadoras, que pueden... Entonces preguntan, ¿qué superficie aproximada de exploración tienen? Si es característico de una determinada raza o calidad de abeja, y si se realiza mejoramiento para alargar esas distancias de pecoreo de las abejas. ¿Qué la quiere tomar? ¿Martín? Yo empiezo esto me hace acordar a mi época de investigador, hace yo también muchos años. Ya como todos los viejos uno se pone pesado porque parece que todo lo ha hecho, pero digamos, el área de forrajeo, que eso se llama, o sea, qué distancia están dispuestas las abejas volar, tiene que ver mucho con el balance energético, o sea, que cuánto le ofrecen las flores, digamos, cuál es el costo de llegar hasta la flor y volver, y cuánto las flores le ofrecen. Y ese balance energético después se traduce adentro de la colonia en el flujo de información. O sea, una abeja, digamos, que a corta distancia pueden tener grandes volúmenes de néctar, vuelve rápido y transmite rápidamente la información, y entonces muchas abejas van a ese lugar. A medida que, digamos, que el ambiente se va agotando, el área de forraje, o sea, las abejas exploran a mayor distancia y ese balance energético va siendo menor, y digamos, la eficiencia global de la colonia se va reduciendo. O sea, y la productividad en términos de cantidad de miel que produce se reduce. Ahora, las abejas adaptadas a ambientes tropicales y subtropicales tienen un comportamiento que no tienen, o que tienen mucho menos desarrollado las abejas adaptadas a ambientes fríos y templados fríos, que es el comportamiento de fuga. O sea, una colonia, creo que digamos, eso está desarrollado, pero una colonia en ambientes tropicales y subtropicales, cuando ese balance energético se hace muy bajo, podríamos decir, cuando la colonia empieza a tener hambre, lo que hace es abandonar el nido e ir a otro lugar. Entonces, estas abejas adaptadas a ambientes muy cambiantes, como son los ambientes tropicales y subtropicales, lo que hacen es ampliar su área de forrajeo directamente mudando el nido. Por eso es que en ambientes tropicales ustedes no van a encontrar una colonia muerta de hambre como sí se ve en ambientes templados, de hecho con las abejitas metidas de cabeza dentro de los panales porque se murieron de hambre. ¿Por qué? Porque antes de morirse de hambre, la colonia migra a otro lugar. Entonces, cuando en términos ya productivos, en ambientes tropicales,
cuando las abejas han abandonado la colonia, entre otras cosas, y no únicamente, pero fundamentalmente se debe a que han pasado hambre, o sea, le empezó a faltar alimento, cada vez tuvieron que volar más lejos, cada vez la relación entre el costo de ir a buscar la energía y traerla a la colonia era mayor, y en un determinado momento decidieron, digamos, irse a otro lugar donde haya mejor ingreso. Entonces, complementando lo que estás diciendo, preguntan, entonces, ¿la distancia de recorrida de las abejas depende en parte de la flora? Claro, por supuesto. Depende del balance energético, digamos, de cuánto le ofrece esa flora. O sea, cuanto mayor cantidad de néctar esa especie ofrezca, las abejas van a estar forrajeando más cerca de la colonia. Pero vuelvo a decir, las abejas adaptadas, concretamente, se habló al principio, la abeja africanizada, que si algo no tenemos duda, que lo dijo Ana, ¿por qué invadió rápidamente todo el neotrópico, sobre todo el ambiente tropical y subtropical? Porque estaba muy bien adaptada a este tipo de ambientes. Es una abeja que forrajea en áreas más cercanas a la colonia. ¿Por qué hace eso? Porque cuando deja de tener alimento, migra y se va a otro lugar. Bien, gracias. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo compensamos ese balance energético? Eso vamos a verlo en el módulo 3, curso con suspenso total. Bien, acá hay una pregunta que nos cambia un poquito el eje y dice, ¿para qué sirve el olor de la colonia? Vamos a dejarle a Ana, Martín, no quiero. Martín, Ana, Ana. Ok, la madre es la reina, que es la madre de todos los habitantes de la colmena. Ella libera feromonas. Esas feromonas, es ese olor en la colonia, esas feromonas son las que hacen que cada uno de los individuos de la colmena haga su oficio, ¿verdad? Entonces, la feromona lo que sirve dentro de la colmena es para que cada uno de los integrantes, tanto los zánganos, las obreras en todas sus diferentes etapas, porque la obrera cambia de actividad de acuerdo a su edad, ¿verdad? Entonces tienen actividades que ellas realizan cuando nacen, al principio ellas van a producir una excelente calidad de jalea real, entonces van a ser nodrizas y van a alimentar, y después ya han desarrollado las glándulas de la cera, y entonces van a hacer panales. Entonces, como ellas tienen una función que va cambiando, todas esas funciones se ordenan por medio de las feromonas de la reina, ¿verdad? Y cuando esta feromona de la reina cae, entonces es cuando las abejas hacen a volver a cambiar su reina, ¿verdad? Porque ya no tienen suficiente feromona para las actividades que están ejecutando. Bien, muchas gracias, Ana. Martín, acá nos preguntan, ¿cómo nos damos cuenta que falta la reina? Muy bien. Nos damos cuenta que falta la reina, eso va a variar un poquito. ¿En qué momento nos damos cuenta? Si recientemente la reina falta, vamos a encontrar celdas reales en la colmena. Si ha pasado más de 3 días, no vamos a ver huevos, solamente las celdas reales que las abejas han formado para sustituir la reina que ya no está. Ahora, si ya ese proceso pasó y la reina nació, entonces encontraremos celdas reales operculadas como que la reina nació. Si ya pasaron 2 semanas o 10, 12 días, ya debemos haber visto, debe haber una reina virgen. ¿Pero qué pasa? Que si la reina no se pudo fecundar, entonces no vamos a encontrar ni celdas reales, ni cría, porque ya hace mucho tiempo que no tiene reina. Entonces podemos encontrar obreras poniendo huevos, y para darnos cuenta que los obreras tienen mucho tiempo que ya están poniendo huevos, son huevos de postura irregular, varios huevos en cada celda, no lo ponen en el centro de la celda, sino en los laterales. Entonces fíjense que no saber que hay una reina depende en qué momento me doy cuenta. De inicio uno se da cuenta que la reina está presente
cuando hay huevos de recién postura, la colonia está tranquila, entonces uno ve la actividad, es que hay una reina. Cuando vemos la colonia intranquila, hay celdas reales, no hay reina. Bien, gracias. Hay otra pregunta que está relacionada con esto, y que alguien estaba interesado por saber si los zánganos que son fruto de la postura de obreras tienen diferencias con los zánganos que son puestas por la reina, Martín. Bueno, lo que le puedo asegurar es que un zángano de una obrera no va nunca a fecundar una reina, porque en la competencia que se da en los vuelos, el vuelo para fecundar una reina de los zánganos es una competencia de zánganos. Entonces, un zángano proveniente de una obrera débil no va nunca a fecundar una reina. Bien, gracias. Acá hay una pregunta que nos saca un poco de eje, pero que tal vez valga la aclaración porque también la repitieron en el chat. Están preguntando por qué en los materiales nosotros decimos que las abejas no son inteligentes, Enrique. Y me mira a mí porque ese es un tema mío. Bueno, a ver, digamos, ¿por qué una abeja no es inteligente? Primero remite a cuál es el concepto de inteligencia que nosotros asumimos. Digamos, cuando yo trabajaba en comportamiento de forrajeo, podemos decir hace 20, 25 años atrás, podríamos decir de manera taxativa que la respuesta no de los insectos sociales es, decíamos, una respuesta estereotipada. ¿Qué quiere decir? Que ante un determinado set de estímulos y un estado interno, la respuesta era predecible, era siempre la misma. Es un tema realmente apasionante, no da para que lo discutamos en profundidad hoy. Digamos, quizá de donde más se puede sacar información para digamos, abonar esta teoría es del comportamiento de forrajeo. ¿Por qué? Porque hubo una persona que fue Carl von Frick que ganó el premio Nobel por sus estudios sobre el comportamiento de forrajeo, las famosas danzas y demás. Todo ese comportamiento en realidad responde a un conjunto de estímulos que impactan sobre, digamos, el estado fisiológico de las abejas, que se transmiten dentro de la colonia, y luego se genera una respuesta como colonia que es una respuesta, decimos, estereotipada. Quiere decir que es una respuesta absolutamente predecible. El concepto, digamos, que muchos de nosotros, pero que por supuesto está en discusión, de inteligencia, es poder generar distintas respuestas ante el mismo set de estímulos. Pero de todas maneras, digamos, hoy, de hecho hay trabajos que se están haciendo sobre todo con Bombus, dentro de nuestro equipo incluso, que van avanzando sobre las capacidades que tiene, digamos, un cerebro tan primitivo o un sistema nervioso central tan primitivo como el de las abejas, y bueno, y es un tema que perfectamente podría ser discutible. Yo lo que sí sostengo, y por eso están los materiales puestos así, es que para nosotros es mucho más fácil entender, digamos, la interacción de las abejas con el ambiente y manejarlas con criterio productivo si asumimos, digamos, que la respuesta es una respuesta estereotipada. Digamos, la idea del curso no es discutir sobre el comportamiento de los insectos sociales, sino tratar de entenderlas para poder manejarlas. Esa es un poco la idea. Muy bien. Seguimos un poco con el tema de las reinas y por qué son reinas. Y acá hay una serie de preguntas que tienen que ver con los individuos de la colonia. Uno pregunta si los zánganos solo fecundan y no hacen ninguna otra cosa. Otros preguntan si solo el tipo de alimentación determina que un huevo será obrera o será reina, y quieren saber también cuántas veces se fecunda la reina en su vida o cada cuánto tiempo se fecunda. Mati. Bueno, realmente la última pregunta sí, o sea, se fecunda una sola vez en la vida la reina y debe fecundarse bien fecundada, con suficientes zánganos para tener esperma para toda la vida. Si hacemos fecundación de reina en época de pocos zánganos,
entonces la fecundación no es tan buena y la reina se puede quedar sin esperma para cumplir su función. Respecto a la pregunta del huevo, sí, el huevo fecundado, fertilizado, tiene la capacidad de ser una reina o ser una obrera. Solamente la alimentación especial va a hacer que sea una reina. Eso está bien claro. No sé qué otra pregunta, no me acuerdo. Si solamente el zángano le sirve a la colonia bueno, no. para fecundar la reina. Sí, correcto. El zángano tiene una función secundaria de regulación de temperatura dentro de la colonia. Ayuda a eso, no es su trabajo, pero no, lo importante más del zángano es que sea bueno y que fecunde, pero ayuda a manejar la temperatura dentro de la colonia. Bien. Ana, acá nos preguntan, ¿qué se hace con la reina que cambian? ¿Qué pasó con la reina, Ana? Parte cruel, me tocó. Es Okay. cruel, ¿eh? Sí, la parte cruel. ¿Qué se hace con la reina que cambia? Bueno, uno lo que hace es simplemente agarra a la reina y la mata, porque de ella es una reina de desecho y pone la reina nueva fecundada en el nido de cría, ¿verdad? Algo importante con relación a las preguntas que han pasado es que los zánganos, hay diferencias físicas entre el zángano puesto por una obrera y el puesto por una reina. El zángano puesto por una obrera siempre va a ser más pequeño, por eso es que, como dice Martín, nunca va a poder llegar a ganar en esa lucha que se da cuando hay fecundación de las reinas. Entonces es muchísimo más pequeño, vamos a ver que es más pequeño, y que el zángano puesto por una reina. Pero sí, a las reinas cuando se descartan, se matan. Bien, gracias, Ana. Le damos la bienvenida, ya hace un ratito que están, ya somos 2.715 personas conectadas y tenemos participantes de Guinea y de Italia que se han sumado hace ya un ratito, de Dinamarca también, bueno, pero creo que Dinamarca ya lo habíamos dicho. Sí, ya lo habíamos dicho. Nos quedaba Guinea de África e Italia que se han conectado hace un ratito y somos 2.715 conectados ahora. Muchísimas gracias a todos. Seguimos un poco con las preguntas que nos están haciendo desde el chat. Y aquí hay una inquietud que dice, ¿para qué usan las abejas el polen y para qué usan las abejas el néctar? ¿Quién la quiere contestar? ¿Ana? Ana. Okay. Las abejas utilizan, bueno, el polen es la proteína. Es el que le va a dar los aminoácidos que ella necesita. Es como para nosotros lo que es la carne, ¿verdad? Y el néctar son los carbohidratos. Entonces tienen que haber un equilibrio de ambas cosas para que todo en la colmena esté bien desarrollado, ¿verdad? Entonces que haya una armonía dentro de la colmena, entonces que puedan nacer las obreras suficientes para renovar esa población, y entonces todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, el polen, proteína, y el néctar, carbohidratos. Martín, a ver, especialista. Tengo entendido que los zánganos son individuos que pueden entrar a cualquier colmena. ¿Es cierto eso? Y si es así, ¿a qué se debe? Teniendo en cuenta que tienen el olor de su propia colmena. Cierto, cierto. Los zánganos son de entrada libre. De hecho, cuando queremos hacer inseminación con zánganos muy específicos, hay que pintarlos porque después no sabemos si al regresar del vuelo son de la colmena que lo estamos recolectando. Entonces siempre va a pasar eso de que entra en cualquier colmena y encontramos un zángano de una colmena en otra sin ningún inconveniente. Que debemos tener en cuenta es que no solo la reina produce feromonas, también las obreras producen feromonas. De hecho, una feromona muy característica de las obreras, que creo que se llama hidroxipentilacetate. Bueno, no interesa, que es la feromona de defensa. Digamos, hay feromonas producidas por las abejas que son las que también tienen que ver con que no sean aceptadas. Inclusive el hecho lo van a ver, creo, en el módulo 2, creo que
está como, digamos, una abeja cuando viene cargada, cuando hay abundante entrada de néctar, la abeja puede entrar en cualquier colonia y no tienen problema. Y eso tiene que ver también con, digamos, con qué atención está prestando la colonia a defender el ingreso de la colonia. O sea que, digamos, las obreras tienen feromonas que no tienen los zánganos. Bien. Una pregunta más. Cuando se capturan enjambres silvestres, ¿recomiendan ustedes cambiar la reina? Ana. En el caso de nosotros, aquí, al tener abeja africanizada y por las diferentes circunstancias, ¿verdad?, de manejo que se dan propias de esta región, sí, cuando los apicultores capturan enjambre, se les recomienda cambiar la reina. Nunca meter el enjambre directamente a su apiario, ¿verdad? Siempre lo tienen que tener un tiempo para ver, porque la producción de enjambres no solo se da para reproducción, sino también como efecto de evasión. O sea, se produce un enjambre porque la colmena está enferma, entonces dejamos los panales y todo lo que está enfermo ahí y venimos y se nos produce ese enjambre. Entonces, uno no meter directamente el enjambre a la colmena, al apiario, perdón, sino que tenerlo ahí en cuarentena. Una vez que ya él se estabiliza, se busca la reina, se mata la reina y se pone la otra reina y ya después es trasladado a la piel. Martín, ¿querías agregar algo? Otra observación es que como es la reina vieja, o sea, la reina la vieja la que se va, es muy común cuando capturamos enjambre que una vez crece un poco, 5, 6, 7, 8 cuadros, entonces las abejas las recambian. Entonces, para evitar ese recambio, que es la base natural, también uno aprovecha, cambia la reina, asegura una buena genética y evita que el recambio lo hagan cuando uno no lo quiere que lo hagan. Esa observación de los apicultores que tienen barriles aquí en el país de colmena rústica que se ve muy común. Última pregunta, creo que ya estamos llegando al final. Vamos a contestar esta, Enrique, por favor. ¿Qué tipo de humo es el que se utiliza para calmar un poco a la abeja? Está bueno. Creo que se va a hablar del humo también después, pero la contestamos. Antes retomo lo que decía Martín, ya lo dije, pero vuelvo. Es muchísimo lo que podemos aprender de la experiencia de los propios apicultores. El apicultor es un observador por naturaleza, entonces, digamos, saber preguntar y saber escuchar a los viejos apicultores probablemente sea tan o más interesante que un curso de apicultura. El humo cumple la función, justo está relacionado con lo que dije antes, de inhibir el efecto de esa feromona de que le hablé, que es la feromona de defensa de la abeja. Digamos, es el olor por el cual las abejas transmiten a otras abejas que tienen que defenderse. Entonces el humo, la función que cumple es que no pueda ser percibida esa feromona y por ende no haya la mal llamada agresividad, que no es agresividad, es comportamiento defensivo, en realidad se defiende la colonia. Por eso es que siempre, sobre todo con abejas muy defensivas, es importante, lo primero que tiene que entrar en contacto con la colonia es el humo. Antes de manipularla, antes de abrir, lo primero que tiene que entrar en contacto es el humo. ¿Por qué? Porque una vez que se ha desencadenado el comportamiento defensivo, ya el humo no cumple ninguna función. La única función, nosotros cuando una colonia se ha puesto muy defensiva, mal llamado, vuelvo así, decimos está agresiva, lo único que hacemos echando mucho humo es meterle olor a la miel contaminada, pero ya no hay efecto sobre las abejas. Entonces, dicho esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que el humo es un elemento que, digamos, que aporta olor, que aporta sabor, digamos, a la miel. Entonces, digamos, lo que no podemos hacer es humo con cualquier cosa. O sea, hay que buscar elementos que sean acordes. De hecho,
todo manual de buenas prácticas en apicultura dice con qué debemos hacer humo, aprovechando los elementos, digamos, hojas de árboles, cáscaras, o sea, pero teniendo en cuenta que, digamos, el humo está introduciendo elementos extraños a la colonia y que puede ser nocivo, pero fundamentalmente lo que hace es alterar las características organolépticas de la miel, que es, digamos, la propiedad más maravillosa que tiene el producto con el que estamos trabajando. Muy bien, muchas gracias. Ya llegando al final, aclararles que nos quedan muchas preguntas pendientes sobre sanidad, manejo del apiario, y que esas preguntas las vamos a ir evacuando a medida que vayamos avanzando en el curso. Ya ustedes, a partir de hoy, van a estar disponibles los contenidos del módulo 2, que tienen que ver con las partes de la colmena, cómo se instala un apiario, cómo elegir el mejor lugar, y en eso vamos a enfocarnos en las próximas 2 semanas. El próximo vivo va a ser el martes 12 de mayo a las 15 horas de Argentina, la misma hora que nos juntamos hoy. Esperamos que al menos tengamos la misma cantidad de gente convocada, estamos realmente felices. Hoy fuimos 2.715 personas conectadas de muchísimos países, a los cuales les agradecemos la participación y el entusiasmo. Por supuesto, a Ana, a Martín y a Enrique, un placer haberlos tenido hoy, haber compartido este momento. Gracias a la pandemia se ha dado esta oportunidad de juntarnos, de vernos, de disfrutar un ratito y de seguir juntos. Bueno, nos despedimos, nos seguimos quedando en casa. Ya va a ser momento de salir en algún momento y poder disfrutar de las abejas y de este curso que esperamos les siga entusiasmando tanto como nos entusiasma a nosotros. Muchas gracias y hasta el martes. Nos encontramos en la plataforma Módulo 2 en un ratito. Gracias, Ana. Gracias, Martín. Besos a todos. Nos vemos.